Oye, Ok, no, hombre, más bien estoy súper agradecido. No te voy a robar mucho tiempo. Creo que podemos hacer algo muy valioso porque en la revista Conspiratio que dirige Javier Sicilia, tu tocayo, ah, estamos generando una reflexión sobre el habitar, sobre los sitios, sobre su importancia. Y la verdad es que les platiqué de tu filosofía de, de reciclar ciertas cosas, de servir a la comunidad como arquitecto, de coordinar los esfuerzos de otros, y les fascinó, y entonces me dijeron, oye, sería padrísimo contar con la reflexión de Javier. Entonces, pues en eso estamos y te agradezco de todo corazón. va, muy Padrísimo, bien. amigo. ¿Eh? Oye, porque mira, yo parto de la idea de que la idea de lo desechable le llegó a un mundo al cual parecía que nunca le iba a llegar, que es el de los edificios, ¿no? Antes un edificio era como símbolo de Mm, lo permanente, ¿no? sí, Y de sí, sí. repente entiendo que hay quien diseña sabiendo que se va a demoler, que va a pasar a otra cosa, y entiendo que lo que tú has hecho o parte de lo que ha sido tu carrera, ahora sí que si ellos hablan de desechar, tú hablas de reciclar, ¿no? Sí, Y me gustaría como que nos platicaras cómo llegaste a esto, sí, claro. por qué es importante, ¿no? Mira, hay una anécdota. Yo tenía, yo creo que 21 años, o a lo mejor. Estaba yo en primer año o segundo año de la carrera. Y un amigo, un compañero mío, tenía un posible cliente que quería que le hiciéramos un restaurante. No, no habíamos hecho nada. Y el restaurante quería ubicarse en una casa en la colonia Roma que estaba catalogada, ¿no? Estaba protegida. Y entonces yo desconocía lo que eso era y entonces se me hizo muy fácil, pues, ir a pedir el permiso de demolición de la casa, ¿no? Mm, Este, y en ese momento me encontré con Dolores Martínez, que hoy sigue estando ella en el IMBAL, como fue la directora de arquitectura del IMBAL por muchos, muchos años. Me hice muy amigo de ella. Y pues ahí me dio una clase de arquitectura ¿no? O sea, ver cómo integran esta casa al restaurante y cómo lo hacen parte de él y cómo esto se vuelve una cosa que tenga historia y que ya la tiene el edificio y tal. Y me acuerdo que regresé con ese cliente y le conté esta posibilidad y me mandó a volar, obviamente, ¿no? Busquemos otro predio, me dijo. Em, pero curiosamente, esto conecta con mi formación en la escuela. Un poquito después de eso, tomé clases con Humberto Ricalde, que fue un gran maestro, falleció hace un poco más de 10 años. Gran maestro y gran amigo, que además era amigo de mi padre, y por eso fue a estudiar a la Facultad de Arquitectura, porque él daba clases ahí en la UNAM, y hablábamos de las preexistencias. Las preexistencias significaba algo que estaba en un sitio y que era parte del sitio y entonces que debía ser parte del proyecto. Podía ser un árbol o podía ser una ruina, podría ser un muro. Eh, ¿Cómo integrabas eso a tu proyecto, no? ¿Cómo hacías diálogo entre lo que está y lo que tú haces? Y, y esa te diría que es una de mis formaciones académicas más importantes, ¿no? Em, Mi padre, que conoces, tuvo su oficina desde que yo me acuerdo en una casona de la colonia Roma en la calle de Tabasco y luego se mudó a otra casona en la calle de Flora. Y entonces siempre tomaban estas casas y las reformaban. Y entonces luego a mí ya con mi propia oficina me tocó hacer lo mismo en otra casa en la calle de Flora y luego en la calle de Mérida. Y realmente mi trabajo fue cada vez más conectando con estas propiedades que muchas de ellas eran de esta arquitectura porfiriana, eh, y en donde lo que buscábamos no era lo que a veces quieren algunos, que es que conserves la pura fachada y le pongas un edificio detrás, sino incluso ver si podíamos conservarla en su totalidad. O sea, yo empecé a verlo eso
como algo que me interesaba y, o sea, que no se volvieran escenografía, sino que realmente siguieran siendo arquitectura. En el proyecto de Juan de la Barrera y Cuernavaca, que es un proyecto pues muy importante en el que pues dediqué casi 20 años de mi vida a la cuadra de Veracruz, Cuernavaca, Atlisco, ahí en la Condesa. Hay dos proyectos y hay como unos 10 o 12 edificios en esa cuadra que yo hice de 1996 al 2022, o sea, en un trayecto de casi 30 años, 25 años. Y dentro de esos proyectos hay varios edificios catalogados que reciclé y que se volvieron parte de la arquitectura nueva, que se convirtieron en casas, eh, porque en esta parte de la Condesa no hay uso de suelo más que para habitacional. Entonces, eh, concretamente en Juan de la Barrera hay dos casonas como de 1930 que las subdividí en dos casas más pequeñas para pues, que pudieran funcionar hoy en día. Eran casas muy grandes para lo que hoy se necesita. Bueno, más bien, hoy nadie puede pagar esas casotas, ¿no? Entonces, ¿cómo las subdivides, no? Eh, y me ha tocado hacer eso mismo con la casa de Augusto Álvarez, este gran arquitecto moderno que hizo la Torre Latinoamericana, por ejemplo. Su casa en Lascano número 20 y Lascano número 18 estaba construida sobre dos lotes en San Ángel y la casa estaba puesta encima de los dos lotes pequeños para San Ángel, y él tenía proyectos de subdivisión de su casa. Entonces, cuando él muere, sus hijos ponen en venta la casa y un par de compradores compran esta casa y los dos lotes y a mí me encargan la subdivisión de la casa, ¿no? Y un poco la subdivisión que yo les propongo es una subdivisión reversible, es decir, pensando en cómo quizá uno de ellos le compra al otro en el futuro y la vuelven a hacer la casa de Augusto como era, ¿no? O sea, son cosas que me interesan mucho, ¿no? Lo Oye, hemos luego ya hecho, en la fábrica de hielo lo llevas a una expresión sí, por impresionante, ¿no? supuesto. Por eso estoy aquí en la fábrica de hielo, porque siempre me ha gustado el espíritu de un lugar, o la memoria de un lugar, el genio de un lugar. Eh, y ese genio del lugar está presente en muchos lugares que a veces no nos damos cuenta, pero ahí está, ¿sabes? En este caso, en esta colonia, el genio del lugar es la industria y es lo industrial y es esta fábrica de edificios hechos de ladrillo, que se hicieron con ganas de hacer bien las fábricas, porque ahora se hacen de una manera muy económica, ¿no? Pero antes se hacían, realmente se hacían. De hecho, la fábrica de cigarros, no sé si es de la Moderna, pero es en donde después estuvo la Biblioteca de México y hoy está la Ciudadela, en donde dentro de una de las crujías de la vieja fábrica está la Biblioteca Monsiváis, que a mí también me tocó hacer, Con Consuelo y Sáizar, ¿no? con Consuelo Sáizar. Ajá. Entonces, es parte de mi trabajo, siempre lo ha sido, desde ese inicio temprano, desde la carrera, desde la escuela, desde el ejemplo de mi padre. em, y creo que es interesante porque los arquitectos creemos que tenemos total libertad de hacer lo que queramos, pero no es cierto porque los sitios siempre proponen Algo. condiciones. Las condiciones de un sitio, entras en diálogo con ellas para construir algo que sea parte de ese sitio. Y a veces dentro de un sitio hay más información y hay unos muros y hay una casa y hay un techo y hay un cuerpo de agua o algo, un árbol que se vuelve parte de una integración a un proyecto nuevo, ¿no? Ujú. Oye, me imagino que hay un factor de temporalidad en esta filosofía muy importante. Ahorita que dijiste 25, 30 años de mi vida, alguien podría decir, uff, ¿no? Es una manera de entender la arquitectura para longevos, ¿no? Sí. Porque, porque si bien hay un respeto al espacio, a la preexistencia, a la historia, a la memoria, también lo hay al reloj y al calendario, ¿no? No es rápido esto. Mira, mi papá dice una cosa interesante, él dice que en la arquitectura no hay Mozart,
Él dice que este es un trabajo de mucha edad, en la que cada vez quizá tienes más experiencia, más cautela, más claridad de lo que quieres hacer. Y eso empieza a pasar, pues a veces hasta pasando los 50, ¿no? Ujú, ujú. Los grandes arquitectos, no sé, por ejemplo, Barragán, la obra por la que Barragán es conocido, la hizo después de los 50 años de edad. Ujú, La ujú. obra de Louis Kahn, su obra más importante, la hizo después de los 50 años de edad. Wow. Entonces, pues sí, llega un momento en el que a los 50, pues tienes una experiencia acumulada y a lo mejor tienes más claro lo que te interesa y qué es lo que vas a querer hacer, ¿no? Ujú. Oye, porque hay nada más en contraposición arquitectos geniales por otro lado, pero que construirían igual en La Rioja que en Los Ángeles, que en cualquier lugar del mundo, ¿no? Como que no hay un respeto por el sitio, porque lo que tú dices es la preexistencia, pero también el entorno, ¿no? O sea, hay un Claro, respeto por el contexto. el contexto, ¿no? Mira, yo creo que a cualquiera de nosotros que nos invitan a hacer un proyecto en otro lugar, así sea en esta misma ciudad en la que vivimos, pues tenemos que primero ir a conocer ese lugar, ¿no? Y ver con qué vamos a hablar en ese lugar, qué cosas hay en ese lugar. Y tener esta capacidad de leer el lugar y de a partir de esa lectura plantear algo, porque también es cierto lo que dices, hay muchos arquitectos que traen su idea preconcebida y la siembran en cualquier lugar, ¿no? Em, yo no aprendí a hacer arquitectura así, afortunadamente nunca me ha interesado esa parte como escultórica de la arquitectura, como ensimismada en sí misma. Siempre me ha parecido mucho más interesante el anonimato, incluso te diría que las obras hablan por sí solas, ahí están, si uno quiere encontrar las claves están ahí, pero no te tienen que gritar, aquí estoy, ¿sabes? Creo que, creo que no es por ahí, siempre digo esto, ¿no? O sea, si a ti te encargan hacer una casa en Guanajuato, pues ¿qué vas a hacer? O sea, como que tienes que integrar esta casa dentro de este paño, de esta construcción colectiva que es la ciudad de Guanajuato. Y luego ya dentro detrás de la fachada, a lo mejor puedes hacer otras cosas, ¿sabes? Que hablen con eso. Pero lo que no creo que debas de llegar a hacer es romper y pum, ponerte. Y claro, en eso hay posturas, hay gente que creerá que sí, ¿no? Como A mí Frank me parece Gehry siempre mucho más interesante lo otro, ¿no? sin duda. Digo, un contraejemplo es Frank Gehry, ¿no? Que tendrá su genialidad, pero lo ves en La Rioja haciendo una bodega de vino y dices, ¿qué es Sí, eso, sí, no? sus proyectos es el mismo, ¿no? Ese es el punto al que quería llegar, porque si bien hablas de preexistencia, de entorno, de temporalidad, indirectamente también estás hablando de ego y de narcisismo, ¿no? O Sí, sí, sea, claro. esa imagen del arquitecto intocado, intocable, escultórico, así como dicen, como una casa quiere tener un Picasso, una ciudad quiere tener un Gehry, ¿no? Sí, 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 claro. Y eso Y para sentarlo a los cuates, para no sé qué. se Y, volvió todo un modelo eso, ¿no? El modelo del Guggenheim de Bilbao, ¿no? ujú, ujú, Em, a mí me gusta más pensar o sea, es mucho más potente de repente encontrarte con el Tate Modern en Londres, que era esta tremenda planta generadora de energía que ujú, la convierten en el museo. ujú. Y eso no quiere decir que no haya proyectos extraordinarios como el Centro Pompidou En París. en París, que además de ser un manifiesto en sí mismo arquitectónico y pues sí, muy, muy potente, también tiene un par de operaciones urbanas que lo integran al sitio, ¿no? Esta plaza, la plaza del Pompidou, digamos, esta plaza que se va hundiendo y que te da acceso y que se vuelve un lugar de reunión ahora sí que se vuelve un edificio del cuadrángulo que vive alrededor de una plaza, ¿no? Ujú, O sea, yo creo que siempre puedes pensar en esta
capacidad también de la arquitectura de decir algo y de decirlo fuertemente. Yo creo que nada más el chiste, como en todo, es qué quieres decir y por qué, eh, qué es importante en un proyecto comunicar, ¿sabes? Te Y no vuelves... sé, me gusta pensar que la ciudad está hecha por todos, ¿no? No, Ujú. o sea, hay obras singulares en la ciudad, pero en general la ciudad es, el ladrillo de la ciudad es la vivienda, ¿no? Ese es, y luego pues están las excepciones. A mí me ha tocado más hacer la vivienda, pero pues ahí está el Museo Soriano en Cuernavaca que, Fantástico. gracias, que hicimos y que sí tiene, sí hace un diálogo, digamos, con la ciudad. Em, Tratamos de hacerlo de una manera, también, digo, un museo finalmente tiene, es un lugar importante y también lo tiene que comunicar. Eh, Quizá la pregunta es cómo haces eso, ¿no? Y volviendo al reciclaje, a veces el reciclaje o el integrar estructuras te da una pauta de cómo es el proyecto, porque entras en un diálogo muy específico con un edificio que ya existe y eso te va guiando, ¿no? Me llama la atención que utilices, Javier, palabras como diálogo, como comunicarse, como que hay una dimensión al menos de la arquitectura que es comunicación. O sea, eres Sí, un comunicador. sí. Yo pienso que la arquitectura tiene posturas políticas, Ujú, como el arte lo tiene también, y, y uno asume esas posturas al hacer arquitectura, ¿no? sí. Oye, Entonces, y algo que aprendí de ti que me gusta mucho pensar y que me encantaría que nos regalaras algo al respecto es el arquitecto como un servidor de la ciudad, como un no como alguien a quien le rindas pleitesía, sino alguien que está coordinando, apoyando, poniendo gente de acuerdo, enlazando voluntades, lana, otros arquitectos, constructores, estar al servicio de, ¿no? sí, mira, y esta ciudad, la Ciudad de México, es una ciudad que se ha vuelto nuestro cliente. Em, la ciudad no nos ha encargado nada como tal, ¿no? Pero yo la veo como nuestro cliente. O sea, siento que cuando estamos trabajando en la Ciudad de México, estamos trabajando para la Ciudad de México. Y, y eso a mí me da mucho gusto decirlo porque la Ciudad de México nos ha posibilitado hacer cantidad de proyectos. Es una ciudad que si quieres tomarla como laboratorio, lo puedes hacer. La ciudad te lo permite, ¿no? La ciudad y sus habitantes. Me, Em, me imagino que hay ciudades ya mucho más acabadas, por decirlo así, menos experimentales. sí, hay ciudades, hay muchos contextos donde los arquitectos pues hacen principalmente proyectos de interiorismo, ¿no? De arquitectura interior. Em, y nosotros todavía estamos en muchas de nuestras ciudades construyéndolas. Ujú, Y, y sí, eso es un privilegio, la verdad. ujú, Em, pero sí creo en eso que decías hace rato, de este es un arte en donde uno se tiene que ensuciar las manos y entrarle a pelear por el proyecto. Podrías decirlo en todos los casos, nada más que aquí tienes que también asumir que los edificios van a tener una vida y la van a habitar pues los seres humanos y van a hacer allá adentro lo que ellos quieran. Y, y hay esta cosa bonita de la arquitectura como algo habitado y que una vez que uno lo suelta, pues va a tomar su propia vida, ¿no? ujú. Sin que te lo haya yo preguntado, refieres la tutoría de tu padre y de otros, y creo que es bonito pensar también que te mueves en un arte y en un saber ancestral y heredado, ¿no? Sí, o sea, yo tengo, decía mi papá el otro día en una plática que hijo de arquitecto tiene la ventaja de, pues sí, de lo adquirido culturalmente
pues por la cercanía con el arquitecto, lo decía él por su padre y lo decía yo por él y él por mí. Em, y también dijo algo que me pareció genial porque dijo, bueno, siempre y cuando eso no haga que el padre quiera que hagas lo que él quiera, ¿no? Sino que haya libertad, ¿no? Ujú. Y es cierto, o sea, yo creo que el haber vivido en mi caso en la colonia Roma, en un edificio que mi papá diseñó, y el entender que la ciudad es en donde puedes caminar a resolver las cosas que necesitas como ciudadano, y no es la ciudad de los autos que está en otro lugar, sino la ciudad del peatón y del barrio. A mí me hizo darme cuenta del valor de vivir en el barrio y de vivir digamos, de la ciudad central. Y eso, pues, sí, lo heredé, ¿no? Su pasión por la ciudad y por la vivienda la heredé. Por el Y barrio, ¿no? También por el caminar, por el encontrarte con gente, echar sí, café. es que una cosa es el barrio y otra cosa son las viviendas. Ujú. Y puede ser que las viviendas estén dentro del barrio, pero no hay, yo creo que no hay viviendas sin barrio. O sea, porque cuando eso pasa, entonces tienes conjuntos aislados de personas que no encuentran dónde convivir, ¿no? No se encuentran. Sí, el barrio es justo lo que hace, ¿no? Y la calle y la banqueta, pues lo que hacen es unirnos a todos en el mismo espacio. Ujú, ujú. Y por eso los Encontrarse, barrios idealmente, patrullar, dice tu papá, ¿no? sí, Patrullar la ciudad, ver qué está bien, qué está mal, reconocer, criticar, por ¿no? eso los barrios deben de tener usos mixtos y ser socialmente mixtos y para que pues todos convivamos un poco como la UNAM, ¿no? Para Ujú. mí la UNAM era eso, ¿no? Yo en la UNAM me sentía en México, en la Ciudad de México en su dimensión grande, porque había gente que vivía en todos los lugares de la ciudad, ahí en la UNAM. Y se encontraban ahí, dialogaban ahí, se peleaban Exacto. ahí, lo que fuera ahí, ¿no? Literalmente una ciudad universitaria, ¿no? Ujú. Sí, verdaderamente. Y quizás ya no me meto a eso, pero una de las grandes, grandes, grandes obras en donde, entre otras cosas, los arquitectos se pusieron de acuerdo increíblemente, ¿no? Muy generosos Mario Pañi y Enrique del Moral en hacer un plan compartido con sus colegas de generación, ¿no? Ujú. Y todos se expresaron ahí, muchísimos se expresaron ahí. Así es, con artistas incluso increíble, sin duda. Es- Una cosa irrepetible a lo mejor. Ojalá no, pero difícilmente. sí, pero tienen que confluir muchas cosas que a veces parece que la mezquindad de unos o de otros no permiten que se genere algo así, ¿no? Exacto. Te sé sin querer saberte, como empieza una novela no he querido saber, pero he sabido, que te metes también al mundo del espíritu, al mundo de cultivar tu espiritualidad, viajar, meditar, pensar, tener silencio en tu corazón. Me enteré de puro chisme, pero me encantaría que nos platicaras qué tanto eso tiene que ver con tu filosofía de trabajo o no. Mira, justo yo creo que estos lugares a los que he ido me han permitido, hablando concretamente de Tibet, por ejemplo, en este año que fui, pues sí, te apartas, pero también de pronto te encuentras con cosas que te sorprenden y que son inesperadas, como por ejemplo las estufas de las casas de los monasterios, Ujú, de los comedores de los monasterios y de las casas en general. Son unas estufas que al mismo tiempo calientan la casa, al mismo tiempo son el corazón de la casa, pero también es donde cocinan, pero también es donde están calentando el agua. Y como no hay árboles, estás muy alto a nivel del mar, pues todo se calienta con el combustible que viene pues, del jack, de su excremento, ese se vuelve el combustible. Entonces te das cuenta de este
elemento hermoso hecho de fierro fundido que tienen estos monasterios, que tiene años ahí, de todo lo que logra, ¿no? O sea, en uno está todo, ¿no? Gracias a eso todo funciona en un comedor. Eh, y claro, eso pues te lo traes de regreso, ¿no? Y dices, caray, o sea, pensamos en el fuego, ¿no? El fuego es, entre otras cosas, lo que nos hace diferentes a los demás animales, ¿no? Y cómo la cultura del fuego y de la cocina y lo que le llamaba Frank Lloyd Wright el hearth o el corazón de la casa, lo ves así nítido en Tibet y tiene años haciéndose, ¿no? Y eso conecta pues, con las cocinas en Oaxaca, ¿no? Que son estos comales hermosos de barro, que también es eso, es esta cocina social de fuego que puede conectar Oaxaca con Tibet de alguna forma, ¿no? Y, y eso solo lo ves cuando no estás distraído, porque no hay tantas distracciones, estás concentrado ajá, en el presente, ¿no? Qué maravilla. Eh, ¿Tuviste maestros? ¿Tuviste la suerte de tu padre, que es un enorme ser humano y un gran arquitecto? Y me imagino que ahora también la estafeta se inclina hacia alumnos, ¿no? O hacia personas que gozan de tu tutoría, de tu eh, Claro, querer compartir el saber, ¿no? Pasar la estafeta finalmente, pues ¿no? como te decía el día que estuviste aquí en la fábrica, ¿no? La fábrica es un lugar en donde colaboramos y aprendemos y compartimos y ahora tenemos un comedor, entonces, y sí, por supuesto, acá hemos podido compartir mucho con muchos arquitectos jóvenes. Ahora tengo una hija que es arquitecta de paisaje y otra que es planeadora urbana. Entonces, aunque cada quien trabaja en su mundo, pues todos estamos conectados con esto, ¿no? Con la disciplina de lo construido de alguna forma, ¿no? La ciudad o el paisaje o la arquitectura. Qué maravilla. Pues transmites de una manera que inspira y que da paz. Esa filosofía que tienes de vivir. ¿Qué te deseo? Pues seguir en la invisibilidad, pero presente en la vida de muchos, porque haces mejor la vida de muchos. También darnos la idea de que cuando uno está en el presente y vive su tiempo y su silencio, descubre cosas, ¿no? Este, Tal y, cual. y, y, en fin, que sigan generando espacios para lo humano, para la convivencia, para la vida, con con esa filosofía que tanto bien nos hace. Toma esto como una señal de gratitud de un ciudadano de esta, de esta, Gracias, Eduardo. de un ciudadano de esta ciudad. Y bueno, pues muchas gracias por este tiempo que ya te Con andaba mucho yo gusto. queriendo pescar y queriendo pescar, Bueno, aquí y ya le ahora lo hicimos. logro. Si se me quedó algo en el tintero, quisieras agregar algo más, échamelo. No, mira, yo creo que nada, o sea, creo que hay esta necesidad siempre de los humanos de querer hacer algo nuevo, novedoso y la verdad es que no voy a decir que todo está hecho, pero mucho ya está hecho. Y creo que a veces nos falta ver lo que ya está hecho, Sí, arreglar lo que ya está hecho. ¿Para qué sí, hacemos otra vez lo mismo, sabes? sí. Y, y parte del tema del reciclaje, de lo que me preguntaste inicialmente, es eso, ¿no? Ujú. Em, ¿Por qué no mejor arreglamos las cosas que no funcionan? Les damos nueva vida antes de hacer otras nuevas, ¿no? Así decía un tío mío que duró 50 años casado y decía, en mis tiempos cuando algo no funcionaba, lo arreglabas, no lo tirabas, ¿no? Exacto, tal cual. Eso. Y por otro lado, no está peleado con la creatividad, con la verdadera creatividad. No, no, no. O sea, Es hay un proyecto en cosas sí a la mismo. vez nuevas, a la vez respetuosas de la historia, ¿no? Y es Así fascinante. es.
Te mando mucho cariño, amigo, y no sabes cómo valoro esto, aprendo y ahora tengo la posibilidad de extenderlo a la comunidad de lectores de Conspiratio que van a estar felices con tu aportación. Órale, Te mando mucho compártemelo. cariño. Gracias, Eduardo. Cuando veas a tu papá, por favor, dile que le mando mucho cariño también. Claro que sí. Nos Dios te vemos. bendiga, amigo. Bye. Igual a ti. Chao.